Bien, buenos días. ¿Cómo están todos? Espero que vean. Vamos a comenzar. A ver que me organice un poquito. Vamos a comenzar por hacer una especie de resumen de todo lo que vimos hasta ahora de compuestos carbonílicos. En principio, han visto que los compuestos carbonílicos implican tener, bueno, este grupo funcional, o sea, un doble enlace entre carbono y oxígeno. Ahora, la reactividad de este grupo depende mucho de quiénes son los que estén unidos directamente al carbono. Pero depende también, y mucho más, de tener siempre presente de que esa no es la estructura exacta de un carbonilo, sino que hay dos estructuras de resonancia, una de ellas con separación de cargas. ¿Está bien? Esta estructura, esta segunda estructura de resonancia, da cuenta de la polaridad del enlace, por eso es muy importante, y también de la reactividad. Si yo quisiera poner todo esto en una sola estructura, podría pensar en algo como ser así. Ponemos los enlaces que están en todas las estructuras, los ponemos con línea completa, pero los enlaces que están en algunas estructuras, los ponemos con líneas de trazo, ¿se fijan? Además, si es que hay cargas en todas las estructuras, las ponemos como carga, pero si están en algunas estructuras, las ponemos como una diferencial, como es en este caso. Vale decir que siempre tengo que tener presente que hay una diferencial positiva de carga en el carbono. Esta diferencial positiva de carga es lo que me da cuenta de la reactividad del carbono. Entonces, si yo quiero hacer reaccionar a un carbonilo, la verdad que no tengo muchas opciones. Lo que tengo que hacer es hacerlo reaccionar con un nucleófilo. Cuando haga eso, el ataque se va a producir sobre la carga positiva en el carbono, se va a desplazar un par electrónico hacia oxígeno, y a continuación entonces vamos a tener el nucleófilo unido al carbono. Los enlaces que estaban previamente van a seguir estando. O sea, si acá yo tenía un grupo A, un grupo B, voy a seguir teniendo esos grupos A y B. Dependiendo de cuáles sean las características exactas de A y B, y cómo sea la estructura exacta del nucleófilo, el curso de esta reacción puede ser un poquito diferente. Por ejemplo, lo más simple de todos es que este anión que se forma aquí toma un protón desde algún ácido presente en el medio, se pierde la base conjugada de ese ácido, y obtengamos una especie neutra. O sea, vamos a obtener una especie de alcohol, ¿verdad? Desde un carbonilo vamos a obtener un alcohol. Esta es una reacción de adición. ¿Por qué una reacción de adición? Bueno, simple. Porque, si uno se fija, al doble enlace carbono-oxígeno, se le adicionó el nucleófilo más un protón. Es como que vino un protón al oxígeno y vino un nucleófilo al carbono. Como les decía, depende un poco de la estructura que tenga el nucleófilo y las características de A y B, lo que va a pasar a continuación. Porque supongamos que el nucleófilo tuviera una estructura un poquito diferente. Supongamos que el nucleófilo, por ejemplo, en vez de ser así, un nucleófilo sencillo, tuviera algún grupo presente en la molécula. Por ejemplo, que tuviera un hidrógeno en la molécula. ¿Qué va a cambiar la cosa? Bueno, no va a cambiar mucho, pero al final
yo voy a terminar teniendo el nucleófilo unido a carbono. Acá le voy a poner los enlaces, pero no voy a poner A y B porque menos trabajo, ¿no? Y voy a tener también el grupo hidrógeno, el grupo que estaba unido al nucleófilo, más el grupo OH. Fíjense que ahora lo que puede ocurrir es que el hidrógeno y el OH se pierden. Y si eso ocurre, ¿qué va a pasar? Se va a deshidratar. Y noten que este enlace se va a ir para el OH, pero este enlace va a venir para acá. Entonces lo que va a terminar ocurriendo es que se va a producir un sustrato como este. Noten que en esta oportunidad lo que hicimos fue reemplazar el átomo de oxígeno por el nucleófilo. Esta reacción que está acá es una sustitución. Es nucleofílica. Pero no es una SN1 o 2, sino que es una SN sobre carbono de carbonilo. Digamos, vamos a ponerlo así, sobre carbonilo. ¿Está bien? A veces en los libros dicen sustitución nucleofílica sobre carbono saturado, carbono insaturado, porque no es un carbono saturado como las SN o la SN1 o SN2. Bueno, esta química la vamos a ver, estas dos clases de reacciones, en el capítulo 2. Las estamos viendo en el capítulo 2. Pero después vamos a hacer una página nueva. Me pasé, hice como 2 páginas nuevas. Si este mismo sustrato que está acá, o mejor, el producto de adición final, lo vuelvo a copiar, o lo hago todo de nuevo. Si nuestro compuesto carbonílico es atacado por un nucleófilo, igual que antes, ¿no? Y de esa manera obtenemos el aducto, este que está aquí. Pero si uno de estos grupos que estaban acá, A o B, vamos a ponerle un nombre distinto, vamos a ponerle I, fuera un grupo saliente, un grupo saliente bueno, eso es fácil de saber. Tengo que pensar como base. Si esto fuera negativo y negativo, es una base débil, porque si es una base débil es estable. Y si es estable, es un buen grupo saliente. Entonces, si I fuera un grupo saliente, lo que va a ocurrir es que ese grupo va a perderse y se va a recuperar, o sea, vamos a perder el grupo saliente y se va a recuperar el carbonilo. Pero, en otras palabras, lo que va a ocurrir en esta reacción es, se va a reemplazar el grupo saliente por el nucleófilo. O sea, esta también es una reacción de sustitución. También es una reacción de sustitución nucleofílica. Pero ahora es no sobre un carbono carbonílico. No ocurre sobre el carbono sp2, sino que ocurre sobre el acilo. Es una sustitución nucleofílica sobre acilo. Estas reacciones son del capítulo 3. ¿Está bien? Con este resumen vamos a continuar con la materia. Entonces, montones de aplicaciones. Entonces, la siguiente reacción que vamos a hacer, nos habíamos quedado en estos ejercicios resueltos ayer. La siguiente reacción que vamos a hacer es la reacción de hidratación. Como ustedes se podrán imaginar,
En la reacción de hidratación, lo que hacemos es una reacción con agua. Los aldehídos y cetonas, son capaces de reaccionar con agua para dar un hidrato. Los hidratos se reconocen fácilmente porque son dioles geminales, son gem-diol. ¿Qué quiere decir gem? Que los dos OHs están unidos al mismo carbono. Los hidratos siempre tienen los dos funciones alcohol en el mismo carbono. O sea, esto es característico de un ion de un hidrato. Los hidratos, este por ejemplo es el hidrato de acetona. Los hidratos normalmente no son estables, no son más estables que el carbonilo, por varios motivos, electrónicos y estéricos, digamos. Lo primero es que el grupo carbonilo es un grupo muy estable, ¿ya? Entonces estaríamos reemplazando un grupo que es muy estable por otros que no son tan estables. Entonces no hay una ventaja termodinámica en hacer este cambio. Pero también pensemos que cada vez que yo tenga un oxígeno unido a un carbono, voy a tener una diferencial positiva de carga. Ya con un oxígeno hay una diferencial positiva de carga, bueno, y una negativa en el oxígeno, ¿no? Pero introducir dos oxígenos en el mismo carbono produce una diferencial todavía mayor. Eso hace que en la práctica este carbono tenga una carga, una diferencial positiva de carga importante, o si ustedes prefieren, que estos OH se puedan perder fácilmente. Pero si pierdo uno de los OH, se dan cuenta que se vuelve para atrás la reacción, se vuelve al carbonilo. Segundo factor a favor del carbonilo. El tercer factor a favor del carbonilo es más bien estérico, digamos, y es que en este carbono que está acá, yo tengo ángulos de la hibridación sp2. O sea, tengo ángulos como de 120 grados. Pero en este que está acá, tengo 109 grados. Vale decir, al hacer esta transformación, yo tengo que acercar entre sí todos los sustituyentes que están en el carbono para poder acomodar los cuatro. Los tengo que acercar a un ángulo menor. Esto hace que las interacciones estéricas también sean desfavorables hacia el hidrato. De todas maneras, hay algunos hidratos especiales que se pueden tener. En solución acuosa, una acetona o un aldehído siempre están en equilibrio con su hidrato. ¿Ok? Aunque este equilibrio no sea muy favorable. Es también común que muchos mecanismos de reacción impliquen pasar por el hidrato. Tenemos una pregunta de Diego Ceballos, que levantó la manito. Sí, hola, profe. Hola, hola. Era una consulta, ¿por qué el carbonilo era más estable que el hidrato, además de por el efecto estérico? Por las características termodinámicas, la energía de enlace es mejor, es mayor, es más estable en el caso del carbonilo que en dos alcoholes. Es Ya, simplemente por un tema de energías de enlace. ¿Ok? gracias. Súper. Muy bien. Si yo lo pienso un poco, aldehídos y cetonas tienen distinta reactividad. Por eso, no es de sorprenderse que en las cetonas el equilibrio esté todavía más desplazado hacia la izquierda. ¿Ok? En los aldehídos, sobre todo en los más reactivos de los aldehídos, este equilibrio es un poquito más favorable, pero en cetonas es muy desplazado hacia la izquierda. Esto hace que en la práctica la cantidad de hidrato que se forma en este equilibrio dinámico es muy pequeña, muy pequeña. Ahora, de paso me detengo un poquito en lo que es el equilibrio dinámico. A ver, cuando uno piensa, a uno le dicen equilibrio, en el fondo, de inmediato la gente piensa en, no sé, en un equilibrista,
no sé, en una balanza. Pero si se fijan, el equilibrista detenido sobre la cuerda, o una balanza que está en posición de, digamos, de medida, de pesada, son casos de equilibrios estáticos. Bueno, el equilibrista me va a decir si está moviendo, pero siempre llega de un equilibrio estático a otro. En química, nosotros siempre tenemos equilibrios dinámicos. Esto quiere decir que algunas moléculas de acetona están reaccionando con agua y formando hidrato, pero otras moléculas del hidrato están perdiendo agua y volviéndose acetona. En el fondo, tenemos una velocidad de reacción en el sentido hacia la derecha, digamos una V1, y una velocidad de reacción V2 que se mueve hacia la izquierda. Y lo que interesa es el cociente entre estas dos. O si ustedes prefieren, cuál de las dos es más grande. Y eso depende de cuál es la reacción más favorable. Ahí tenemos entonces un equilibrio de tipo cinético en química, ¿no? O sea, sería como que en una tina, por ejemplo, yo empiezo a poner agua, ¿ya? Entonces, si empiezo a poner agua, en algún momento la tina se va a rebalsar. ¿Ya? Eso sería en una estática. Pero si yo, a la vez que introduzco agua en la tina, por el sumidero, empiezo a perder una cantidad de agua, en algún punto se llega a una condición de equilibrio. Cuando uno habla de equilibrio químico, habla del equilibrio entre las velocidades en un sentido y en el otro. O, si lo prefieren en latina, de agregado de agua y de pérdida de agua. Ese es el truco en química, hay una dinámica siempre. No es que las mismas moléculas se conviertan en esta y después se devuelvan para acá. No, sino que algunas moléculas de acá se convierten en el producto y algunas del producto se devuelven al reactante, digamos. ¿Cómo es el mecanismo de esta reacción? Bueno, para analizar cualquier reacción de un nucleófilo con un carbonilo, lo que tengo que entonces tener en cuenta es la estructura del carbonilo, aldehído acetona, y la tengo clarísima, estructura del nucleófilo, agua, en este caso el nucleófilo es agua, o mejor todavía, oxígeno. De toda el agua, el que va a atacar va a ser el oxígeno, con los pares de electrones sin compartir que tiene. Entonces ahí tengo claro las dos cosas. Pero además, tengo que tener en cuenta el medio en el que me encuentro. ¿Ya? La hidratación de aldehídos y acetonas no va a dar lo mismo si la hago en medio ácido que si la hago en medio básico. En principio, lo que tengo que hacer para que la cosa funcione es lograr que el nucleófilo agua reaccione con el electrófilo carbonilo. Ahora, agua es un nucleófilo, pero débil. No es un nucleófilo muy fuerte. Carbonilo tiene una carga, pero un diferencial de carga. O sea, es un electrófilo, pero débil también. Yo tengo un electrófilo débil con un nucleófilo débil que tienen que reaccionar. Eso no me va a dar una reacción muy buena, ¿verdad? No me va a dar una buena termodinámica de reacción. La forma de lograr que esto mejore es jugando con el pH. Si yo me voy a un pH ácido, por ejemplo, yo puedo protonar primero mi carbonilo. Noten que el carbonilo se va a protonar en el oxígeno. Y si se protona, me va a dar esta cuestión. Pero esta cuestión es un catión. Tiene carga positiva aquí. Y si es un catión, entonces es más electrofílico que el carbonilo. Entonces, si yo consigo formar un poquito de carbonilo protonado, ese carbonilo protonado es mucho más reactivo que el carbonilo original. Ahora sí que es capaz de reaccionar con agua. Ahora, el pH que tengo que usar tiene que ser tal que me dé suficiente acidez para protonar el carbonilo, pero que no me protone toda el agua, porque si no, el agua no sería nucleofílica. ¿Se fijan? Entonces siempre tengo que usar un pH ácido, pero no tan ácido tampoco. En esas condiciones, protono el carbonilo, ataco con agua y miren qué bonito lo que se forma. El producto de adición que ya tiene el carbono tetraédrico. Todo lo que resta después es llegar a la molécula neutra. Para eso necesito que una molécula del solvente, o sea agua, desprotone a este catión que se formó,
Noten que acá tenía molécula neutra, la protoné, tengo catión. Catión más agua me va a dar catión. Desprotono ese catión y obtengo el hidrato final. Más agua. Ven que entonces es una reacción catalizada por ácido. La hidratación entonces ocurre por adición nucleofílica con agua, un ácido, o bien en medio básico con un hidróxido. No tenemos la opción de medio ácido, de medio básico, así que la voy a hacer, la voy a hacer en la pizarrita. Vamos a una nueva página. Si yo tengo entonces un aldehído o una acetona, o sea, un compuesto carbonílico de este capítulo, y lo trato con agua en medio básico, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ah, bueno, es que en medio básico yo tengo la base conjugada del agua, o sea, el hidróxido. El hidróxido es mucho mejor nucleófilo que el agua. Este no necesita que se active el carbonilo. Este nucleófilo es suficientemente reactivo por sí mismo. Entonces puede atacar directamente. Y si ataco directamente, ¿qué es lo que va a cambiar? Bueno, lo que va a cambiar es que tenía mi carbonilo neutro más un anión, obtengo el anión que ustedes ven aquí. Este anión, noten ustedes, es la base conjugada del hidrato. ¿Qué necesito para llegar hasta el hidrato? A todo esto también es un equilibrio, ¿verdad? Y esto también es un equilibrio. Necesitaría que el agua, como ácido, desprotone, que se forme hidróxido. Noten que eso me regenera la base. Y de esta manera obtenemos el hidrato. ¿Ven que sabiendo el mecanismo no tengo que recordar nada de memoria? Solo entender cómo funciona la reacción y puedo ir deduciendo todo. Acá tenemos el hidrato entonces. Este sería el mecanismo, la hidratación, el medio básico, o catalizada por base. En presencia de base, si lo prefiero. ¿Ok? Vamos de nuevo a la presentación. Este mecanismo de hidratación solo sirve para hacer hidratos. ¿Saben qué? Los hidratos no sirven mucho. Estos hidratos no sirven mucho. Pero el mecanismo para formarlos es muy sencillo. La verdad es que si yo quiero formar hidratos, no sé con qué fin lo querría hacer. Sin embargo, los hidratos existen en ciertos contextos. Estamos claros que tanto en medio básico como en medio ácido se forman, yo puedo formar hidratos, pero esto no es una reacción favorable. Entonces, ¿qué pasa si yo produzco, hago una reacción no muy favorable o desfavorable hacia un producto? Bueno, esa reacción va a llegar a un equilibrio, se va a producir un pequeño porcentaje de ese producto y hasta ahí nomás llegamos. No hay mucho más que hacer. A menos que yo le acople una reacción que consuma este producto. ¿Ya? En ese caso, el producto se va con esa nueva reacción y ojalá que pueda mover el equilibrio. Ahora, yo también podría razonar de otra manera. ¿Qué deberíamos tener para que un carbonilo sí me dé mucho hidrato? En otras palabras, ¿qué puedo hacer yo para que estos equilibrios se desplacen hacia producto? Me devuelvo a la pizarrita. ¿Qué cosas deberíamos tener en el carbonilo para que la cosa se desplace hacia productos? Esa sería la pregunta. ¿Cómo hago yo para conseguir que el mecanismo sea así? Bueno, tengo que superar el problema de que hay un impedimento estérico aquí. Eso no tiene arreglo. Pero si yo tuviera sustituyentes pequeños en el carbonilo, por ejemplo, si tuviera el formaldehído, que tiene sustituyentes muy pequeños,
seguramente me daría mucho hidrato. Bueno, el hidrato del formaldehído es ni más ni menos que este. El formaldehído es el compuesto carbonílico normal que tiene más porcentaje de hidrato que existe. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque no son estéricamente grandes. Entonces, estorba un poco aquí, en este carbono sp3. La otra opción que yo tengo para mejorar la proporción de hidrato es introducir en los sustituyentes que están directamente unidos aquí y aquí, grupos que sean fuertemente atractores electrónicos. Por ejemplo, se ha encontrado que si uno hace la introducción, por ejemplo, en un aldehído, de un grupo trihalogenado, este compuesto que está acá, que es bastante famoso, se llama cloral. ¿Ya? El cloral tiene un grupo fuertemente atractor electrónico aquí. Entonces, eso me desestabiliza al carbonilo, o si ustedes prefieren, aumenta el diferencial positivo de carga. Entonces, me hace más inestable el carbonilo, más reactivo, y que se mueva más el equilibrio hacia el hidrato. El hidrato de cloral es una sustancia hipnótica, se ha usado como anestésico. En las primeras operaciones que se hicieron, se usaba hidrato de cloral. El hidrato de cloral, sobre todo mezclado con alcohol, es tan potente que puede hacer dormir a una persona muy fácilmente. ¿Ya? Cuando ven estas películas de espías, que la espía, la líder de las espías tiene un anillo con una sustancia misteriosa que le echan el trago al general contrario y lo duerme, hay que pensar en cloral. Bueno, ¿para qué sirve el cloral actualmente? Bueno, el cloral no se usa en anestesia desde el siglo XIX, porque tenía algunos problemas de toxicidad, ¿no? No sé si tiene algunos usos en farmacia moderna, la verdad que lo ignoro. El otro compuesto que recuerdo así de memoria, que también tiene desplazado hacia productos, hacia el hidrato, el equilibrio, es la hexafluoracetona. La hexafluoracetona también da mucho hidrato. Y eso se debe, de nuevo, a que tiene ahora no uno, sino dos grupos fuertemente atractores electrónicos, lo que les aumenta mucho la inestabilidad del carbonilo y desplaza el equilibrio. Ahora, también esto es un compuesto medio anecdótico, no tiene un uso muy importante. Podría servir para absorber agua en una reacción, por ejemplo, pero no tiene un gran uso, así muy masivo, ¿no? Bueno, basándonos en este equilibrio entonces de la hidratación de cetonas y aldehídos, podemos, sabiendo este equilibrio, ¿no? Podemos deducir otros mecanismos fácilmente, por analogía con este. Ven que este es muy fácil. O sea, parto del carbonilo, el oxígeno del carbonilo se convierte en un OH, y lo estoy atacando con un nucleófilo que vendría a ser el otro OH, sería el celeste que está aquí, ¿no? El agua celeste sería el OH celeste. Bueno, cambiemos un poco el reactivo. ¿Qué pasaría si, también en agua, ahora ataco con este otro nucleófilo, cianuro? Un nucleófilo que ustedes han visto también en Orgánica 1, que es capaz de dar reacciones SN2. Se dan cuenta que los sustratos de las SN2, los haluros de alquilo, también son electrófilos. Todo carbono que tenga un grupo saliente es un electrófilo. El carbonilo es parecido, también es un electrófilo, tiene un diferencial positivo de carga. Todo carbono que tenga un diferencial positivo de carga es electrófilo. ¿Qué pasa si lo atacamos con cianuro? Bueno, lo que pasa es que se cede un par electrónico desde el carbono del cianuro. Noten la estructura del Lewis del cianuro, ¿no? Tiene 8 electrones, tiene 6 compartidos y 2 de nitrógeno y 2 de carbono. Carbono es del grupo 4. Si cuento los electrones, tengo 1, 2, 3, 4, 5 electrones en el carbono. Tiene un electrón de más. Nitrógeno es del grupo 5. Tiene 3 y 2 son 5, 0 carga.
Con esta carga negativa atacamos al carbonilo, formamos un enlace carbono-carbono, y eso es muy importante. Ese es el principal uso del cianuro en química, formar enlaces carbono-carbono, con una SN2 o el ataque al carbonilo. Y a continuación se nos forma este intermediario tetraédrico que necesita neutralizarse. O bien toma un protón del ácido conjugado del cianuro, del ácido cianhídrico, o bien lo toma de agua. En cualquiera de los dos casos, que sería el solvente, ¿no? En cualquiera de los dos casos terminamos teniendo esta estructura que está acá. Esa estructura se llama cianhidrina. Una cianhidrina. Ahí. Se me escapó el cursor. Cianhidrina. Bueno, las cianhidrinas son intermedios valiosos de síntesis, sirven para hacer cosas como esta, ¿no? Noten entonces que la reacción es muy sencilla, pero la complicación es que el cianuro y el ácido cianhídrico, el cianuro de hidrógeno, los dos son de alta toxicidad. Hacen falta muy pocos miligramos por kilo para matar a un mamífero, a un humano. O sea, es muy fácil intoxicarse con cianuro o con ácido cianhídrico, que encima es un gas. ¿Ya? Seguramente sintieron hablar de la cámara de gas con la que ejecutan o ejecutaban en Estados Unidos a los condenados a muerte. Bueno, en la cámara de gas lo que hacían era generar este gas. Simplemente tenían un cianuro de sodio o de potasio, una enorme cantidad, la ponían debajo de la silla donde estaba sentado el condenado, y le echaban ácido. Entonces lo que pasaba es que se genera ácido cianhídrico, gas, este era el gas de la cámara de gas. Si la víctima lo respira, en el fondo se produce como la destrucción de la hemoglobina de la sangre. ¿Ya? Entonces, no tiene con qué transportar la hemoglobina desde el exterior, oxígeno hasta las células del cuerpo. Entonces, la persona muere asfixiada, aunque respire. Asfixiada porque no puede transportar el oxígeno hasta sus células. Es una muerte bastante rápida. Se suponía que por eso lo usaban. Sé que obviamente que en el laboratorio, si uno usa cianuro, hay que ser súper cuidadoso. Lo único bueno del cianuro, dentro de lo malo que es que se huele con facilidad. Tiene un olor como almendrado. Entonces, si uno siente el olor característico del cianuro, es un olor a almendra, pero medio desagradable, como agrio. Entonces, si uno siente el olor, que es muy característico, tiene que arrancar. Del momento que sentimos el olor hasta que empiezan los síntomas, bueno, no pasa mucho rato, o sea que hay que ventilar, abrir ventanas y todo esto. Bueno, como ven entonces, hacer una adición a un carbonilo es bastante sencillo. ¿Ya? Siempre tengo que tener en cuenta entonces, ¿cómo es mi nucleófilo? ¿Sí? Generar el primer paso. El primer paso siempre es la adición al carbonilo. Y una vez que llego al producto de adición, que sería este tetraédrico que está acá, ver, o lo protono en el oxígeno, según las condiciones del medio, sacando protones de algún lado, ya sea del propio solvente, o del propio reactivo, o del ácido conjugado del reactivo, y siempre tengo que llegar a algo neutro. Una vez que llego a esto, me fijo si acaso es posible, por ejemplo, deshidratar con algún hidrógeno que esté, ojalá que en el nucleófilo, acá no hay nada, ¿no? No puedo deshidratar. Entonces, si no hay nada, me quedo ahí. Fíjense en el próximo ejemplo que tenemos. Formación de iminas. En castellano, iminas. ¿Qué es lo que son las iminas? Las iminas son como las aminas, pero con un nitrógeno sp2. Así. En el fondo, la formación de iminas es una de estas sustituciones que les mencioné, en las que se reemplaza una sustitución nucleofílica en carbono insaturado. Vamos a reemplazar este oxígeno que está acá por el átomo de nitrógeno. Para poder hacer una imina, necesito atacar a una cetona o aldehído, y solo cetonas y aldehídos dan iminas.
Ninguno de los otros carbonilos lo dan. Con una amina primaria. Una amina tiene que ser primaria. Noten que una amina primaria tiene una única cadena carbonada. ¿Sí? O sea, tiene un grupo NH2. Esto es el nucleófilo. Con este nucleófilo entonces atacamos por el nitrógeno al carbono del carbonilo. ¿Qué es lo que nos da? Un enlace carbono-nitrógeno. Este enlace. ¿Ya? Bueno, luego, ¿qué hacemos? Una vez que hicimos ese ataque, nos va a quedar el nitrógeno positivo, ¿verdad? Vamos a hacerlo por acá abajo. Nos va a quedar el oxígeno negativo, los dos sustituyentes en carbono, y después me va a quedar el nitrógeno con su grupo R por acá, y nos va a quedar el nitrógeno positivo. Está claro que estos hidrógenos, bueno, y esta carga y esta carga en la misma molécula, hacen que se produzca una autoprotonación. Simplemente se traspasa de una molécula a otra un protón, desde el nitrógeno al oxígeno. Y se forma una carbinolamina. Carbinolamina. Comparen la carbinolamina con el hidrato. ¿Se acuerdan que en el hidrato teníamos dos OH? Bueno, eso porque atacábamos con agua. Pero si ahora ataco con una amina, voy a tener un OH y una amina. ¿Qué me falta ahora? Noten, un hidrógeno acá, un OH acá. ¿Qué puedo perder aquí? Agua. O sea, el par electrónico del nitrógeno se forma un enlace doble hacia el carbono y el OH se lleva su par electrónico. ¿Qué me da como resultado? Una imina. Las iminas fueron por primera vez estudiadas por un señor que se llamaba Schiff. ¿Eh? Por eso es que les dicen bases de Schiff. Ese es un nombre muy antiguo. ¿Eh? Una base de Schiff. Un nombre del siglo XIX. Aunque mucha gente todavía hoy le sigue llamando así. Bases de Schiff. Bueno. Para hacer iminas necesito que haya dos hidrógenos aquí. Como mínimo. Podría haber tres, ¿no? Entonces, puedo usar amina primaria o puedo usar amoníaco como reactivo. El amoníaco sería este, ¿no? Obvio que si uso amoníaco me va a quedar un hidrógeno acá. Esa sería la única sutileza. Las iminas, noten ustedes, son como si fueran carbonilos, pero en vez de oxígeno tienen nitrógeno. Su reactividad, la reactividad de las iminas, es parecida a la de los carbonilos, pero son menos reactivos. ¿Por qué? Porque la reactividad del carbonilo depende de la carga positiva que yo tengo acá. Y como ahora este nitrógeno es menos electronegativo, entonces la carga positiva que voy a tener acá va a ser más pequeña. Está bueno, ¿no? Bueno, las iminas tienen mucho uso como intermediarios de reacción y también en muchos procesos biológicos. Son importantes en ese contexto, ¿no? Vamos a volver sobre ellas en algún momento. Noten que para que la cosa funcione acá, necesito, de nuevo, regular muy bien el pH. Si me voy a pH muy, muy ácido, se me va a protonar la amina. Y si se protona la amina, deja de ser nucleofílica. Chao, sonamos. No me funciona más la reacción. Si me voy a pH muy básico, no consigo que se protone el carbonilo. Y el carbonilo tiene que protonarse para hacerse más reactivo. Y de esa manera pueda atacar fácilmente el nucleófilo. Entonces necesito un balance. Y ese balance se logra ligeramente ácido, a un pH de 4,5. Esto es un poquito ácido, no es muy ácido. ¿Eh? Como si fuera ácido como, no sé, ácido como el ácido acético, para que tengan una idea. pH así como de vinagre, digamos, ¿no? Más o menos. Muy bien. Mecanismo detallado de esta reacción. Creo que el mecanismo está más o menos claro, pero igual lo vamos a machacar. Lo primero que necesito es hacer un poquito más reactivo al carbonilo. Eso se logra por un equilibrio de protonación. Si yo consigo entonces que el carbonilo entre en un equilibrio de protonación,
la forma protonada es más electrofílica y se ataca fácilmente por parte de la amina. Recordemos que tampoco quiero un pH demasiado ácido, porque si no se me protonaría la amina, y hasta ahí no nos llegamos. Una vez que logramos este ataque nucleofílico, conseguimos entonces que se forme la carbinolamina. Entre paréntesis, a las carbinolaminas, que serían estas que están acá, a veces le dicen también, esto es un nombre informal, aminal. No animal, aminal. Cuidado, las letras, cambiada una letra, cambia el significado. Noten que todos estos son equilibrios, ¿no? Y la verdad que, igual que pasa con el hidrato, los aminales o carbinolaminas no son muy favorables, por los mismos motivos. Por los mismos motivos que el hidrato no es favorable, estas tampoco son muy favorables. Sin embargo, lo que sí es favorable es perder el agua. Esa deshidratación es muy favorable. ¿Ya? Que es el siguiente paso. ¿Qué es lo que pasa a continuación entonces? Para poder perder agua, yo necesito primero protonar el OH, eso necesita un nuevo equilibrio de protonación, y una vez que lo protono, lo que tengo acá es agua, un buen grupo saliente. Entonces, perdemos agua, generamos una carga en este carbono, que sería esta que está aquí, y esa carga está súper bien estabilizada por resonancia, gracias al efecto de honor del nitrógeno. Una vez entonces que tenemos formada esta carga, todo lo que resta es neutralizar, o sea, llegar a un producto que sea sin carga. Y eso se logra desprotonando el nitrógeno que viene protonado desde pasos anteriores. Se fijan que para que esta reacción funcione, yo necesito que originalmente haya dos hidrógenos, dos protones aquí. ¿Ya? El primer protón, este primer protón, se pierde en este paso. Podríamos pensar que ese primer protón termina acá. El segundo protón se pierde en este paso. Ese segundo protón nos permite estabilizar el doble enlace que está aquí, ¿no? Al final, entonces, terminamos teniendo la imina. Este paso es el más desplazado hacia productos. Gracias a este paso desplazado, toda esta cascada de sucesos es productiva y las iminas dan una reacción realmente. ¿Ya? Cosa que no pasa con los hidratos. Los hidratos se quedan como acá, se quedan en el equilibrio nomás. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Esto es una deshidratación catalizada por ácidos, porque estoy en un medio levemente ácido, para que la cosa funcione. La verdad es que los compuestos nitrogenados son diversos y hay muchas reacciones parecidas a esta que les acabo de contar. Vieron que en la reacción de recién, nosotros teníamos un carbonilo, atacábamos con un NH2 que tuviera algún grupo aquí. Bueno, acá supongamos un grupo Z. En el ejemplo de recién era una cadena carbonada. Si es una cadena carbonada o hidrógeno, en cualquiera de los dos casos, entonces lo que tenemos es una imina. Si tengo hidrógeno o una cadena carbonada, o sea, tengo una amina primaria, tengo una imina. Si el grupo Z fuera un OH, entonces el reactivo que estaríamos usando sería hidroxilamina. Vamos a anotarlo en español. Hidroxilamina. La hidroxilamina es amoníaco oxidado. ¿Ya? No puede oxidar el amoníaco y obtener hidroxilamina. El resultado nos va a quedar con un OH acá. Si tenemos un OH, nos va a quedar con un OH. Se llama oxima. Una oxima. Bueno, si hicieron análisis,
si ya hicieron el ramo de análisis, el reactivo que se usa para detectar níquel se llama dimetilglioxima. Adivinen lo que es un oxima. Muy bien. Hay un reactivo que se llama hidracina. 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 En algunos libros, a veces, la van a ver escrita con C. Hidracina con C. En realidad es más correcto porque en castellano ZI o ZE no es permitido. Pero bueno, lo que pasa es que en química, azo con Z, significa nitrógeno. La hidracina se prepara a partir de nitrógeno, o sea, de nitrógeno 2, por una reducción del nitrógeno. ¿Ok? Por una hidrogenación del nitrógeno. La hidracina es un reductor fuerte y entre otros muchos usos se usó en los primeros combustibles como para cohetes. Eran mezclas de hidracina con otras cosas. O sea, para que un cohete pueda funcionar en ausencia de aire, en el espacio, por ejemplo, necesitamos una reacción que sea capaz de sostenerse sin que ingrese aire externo, sin nada externo. Eso se logra con un oxidante fuerte y un reductor fuerte. Entonces, por ejemplo, usaban hidracina con permanganato. ¿Ya? Si uno intenta mezclar eso en el laboratorio, lo que tiene es un fuego, obvio, es combustible para cohetes. Se puede poner en órbita una nave espacial. Bueno, si hago reaccionar un aldehído de cetona con hidracina, lo que voy a terminar teniendo acá es un segundo grupo amino, miren, un nitrógeno-nitrógeno, una hidrazona. Está bueno, ¿eh? Hay derivados de hidracina que son de interés. Por ejemplo, la fenilhidracina. ¿Se fijan? Uno de los grupos amino está sustituido por una cadena. La dimetilhidracina también, otro reactivo conocido. Hay varios derivados de hidracina que se usan en el laboratorio. ¿Qué pasa? El que va a reaccionar es el más reactivo de los dos nitrógenos, que siempre es el que está libre, porque los otros están bloqueados estéricamente. Y con ese nitrógeno formamos la sustitución sobre carbono insaturado. Reemplazamos, digamos, el oxígeno por ese nitrógeno. Y obtenemos una hidrazona sustituida, una fenilhidrazona. Esto tiene uso en la detección de carbonilo. Por ejemplo, con este reactivo que está acá, fenilhidracina, si yo logro que se forme, aunque sea un poquito de esto, se produce un sistema todo conjugado. Y eso generalmente tiene color. Entonces, tengo una reacción con un reactivo que si yo lo echo sobre una muestra desconocida, produce un color. Me permite detectarlo a simple vista. Es como esto que usaban en CSI, que buscaban sangre y cosas así con un reactivo. Una cosa parecida, un concepto parecido. Bueno, hay varias diferentes hidracinas sustituidas. ¿Se fijan? La fenilhidracina sería un ejemplo. A veces en bioquímica se usa mucho la dinitrofenilhidracina. De hecho, le dicen DNP, el reactivo DNP. Es la 2,4-dinitrofenilhidracina. Simplemente este fenilo tiene dos nitros unidos a él. Ese reactivo lo usan para hacer reacciones de color con compuestos carbonílicos, por ejemplo con azúcares, con algunos otros más también. Semicarbazida. La semicarbazida tiene de nuevo el enlace nitrógeno-nitrógeno de la hidracina, pero ahora formando una urea. Esto que está dentro del cuadradito celeste es un grupo urea. ¿Ya? Como si fuera una urea. Y de nuevo, el nitrógeno que reacciona es este, formamos la especie de imina que hay aquí, y esa imina se llama semicarbazona. Se llama semi porque reacciona de un solo lado, ¿no? La carbazona o la carbazida serían de los dos lados. Bueno, hay más, ¿eh? Vamos a ponerle unos puntos suspensivos. ¿Ven ustedes que nitrógeno tiene una cantidad enorme de cosas que puede hacer? Bueno, ¿se explican ahora por qué la naturaleza usa carbonilos para hacer compuestos de la vida? Carbonilos y nitrógeno. Carbonilos y nitrógeno y podemos producir una inmensa cantidad de compuestos.
distintas calidades de carbonilo, distintas reactividades de carbonilo. Entonces, se puede regular muchísimo su reactividad. Bueno, todo esto escapa a los intereses de este curso, pero en otros cursos futuros ustedes van a estudiar estas cosas, ¿no? Que son muy importantes. Acetales. Formación de acetales. Acetales. En castellano es exactamente igual. Muy bien. ¿Se acuerdan que habíamos visto que cuando un carbonilo, o sea, un aldehído de acetona, reacciona con agua, nos da un hidrato? Fíjense lo que pasa cuando hacemos la reacción con alcohol. Aldehído o cetona reaccionando con alcohol. ¿Ya? Necesito 2 equivalentes del alcohol por cada equivalente del carbonilo. Y lo que termino formando es un acetal del aldehído o del acetona. Antiguamente, a los acetales le decían solo acetales a los que provenían de aldehídos, y a los que provenían de cetonas les decían cetales. ¿Ya? Esto ha entrado en desuso, porque Jopak decidió que muchos lenguajes no se distinguían bien entre los dos. Cetal, acetal, sonaban igual. Entonces usan la misma palabra para los dos. Total, igual se confunden. Por ahí venía la cosa. Bueno, ustedes, si quieren, le dicen acetal solo a los de los aldehídos, y en ese caso cetal a las de cetona, o le dicen acetal a todos. Yo voy a decirle acetal a todos. ¿Cómo distingo al acetal que proviene de aldehído del acetal que proviene de cetona? Súper fácil. Fíjense que, a ver si puedo cambiar de color. Fíjense que el aldehído tiene un grupo R y un grupo hidrógeno. Ese grupo R y ese grupo hidrógeno se encuentran en el carbono este que está acá. En el caso de la acetona, en cambio, tengo 2 grupos carbonados, 2 cadenas carbonadas, que van a ser estas. Así que es fácil distinguir cuando se proviene de un aldehído o de una acetona. ¿Y qué pasa con el acetal? Bueno, el carbono que es carbonilo en esta forma se convierte en este carbono parecido al del hidrato. ¿Se acuerdan que en el hidrato teníamos un carbono con 2 OHs? Ese carbono no era estable, ¿ya? Se devolvía al carbonilo. La gracia de los acetales es que son más estables. O sea, yo puedo obtener el acetal realmente. ¿Okay? Cosa que con el hidrato no es tan fácil. Solo en casos especiales se puede tener el hidrato. Muy bien. Los acetales tienen uso, mucho uso en química. Y en la naturaleza también hay acetales. Como vamos a ver después. ¿Cómo se forma un hemiacetal? Bueno, hagamos otra distinción. Se fijan que en el hidrato teníamos 2 OHs. En el acetal tenemos 2 ORs. Esos OR provienen del alcohol. OR en este caso, ¿no? OR'. Provienen del alcohol. Noten que los OR podrían ser distintos también. Pero yo puedo tener también un hemiacetal. Un hemiacetal es cuando tengo el carbono, por ejemplo, con el R y el hidrógeno, igual que acá abajo, con un OR unido a él, pero el otro es un OH. A este se lo llama acetal, a este se lo llama hemiacetal. Cuando tengo OH y OR. Nomenclatura nomás. Muy bien. ¿Cómo se forma el hemiacetal? Desde el carbonilo, yo puedo acceder al hemiacetal por una adición al carbonilo. Desde la acetona o el aldehído, por adición de un equivalente de alcohol, obtengo el hemiacetal. Desde el hemiacetal,
por adición de otra molécula de alcohol, obtengo el acetal. Entonces, carbonilo, hemiacetal y después acetal. Así sería la secuencia lógica. ¿Cómo es el mecanismo? Bueno, igual que antes, ¿no? Igual que en los ejemplos anteriores. Los hemiacetales se forman en medio ácido, levemente ácido. Necesito que un ácido fuerte entre en equilibrio de protonación, un ácido fuerte como el ácido sulfúrico. Bueno, esto es ácido, el ácido tolueno sulfónico, que sería este ácido. El ácido tolueno sulfónico, para-tolueno sulfónico. Sería el del tolueno sulfonato, tosilato, que era el supergrupo saliente. Pero este también es un derivado del ácido sulfúrico, ¿se fijan? Es como si fuera un ácido sulfúrico con una cadena carbonada de unidades. O sea, igual es un poquito menos ácido que el sulfúrico, pero igual es un ácido fuerte. Vale decir que protonamos con una catálisis de este ácido, protonamos el carbonilo, vemos la forma protonada, que es un catión, en oxígeno deslocalizado a ese carbono, con más con unas características contribuyentes mayores de este catión sobre carbono, ¿no? A continuación, el nucleófilo alcohol ataca esta carga positiva, forma un enlace con él, se forma este catión. Este catión es el ácido conjugado del hemiacetal. Todo lo que tengo que hacer es desprotonarlo por medio del solvente, pero el solvente en la formación de un hemiacetal suele ser el mismo alcohol que estamos queriendo hacer reaccionar. Vale decir que tengo un exceso de ese alcohol. En este caso metanol, ¿verdad? Y al final entonces obtenemos el hemiacetal. Los hemiacetales no son muy favorables en su formación, ¿ya? Por lo menos los que vienen de cetona no son favorables. Los que vienen de aldehídos son un poco más favorables, pero los de cetona no son favorables. Si la reacción solo llegara hasta acá, sería más favorable irse hacia el carbonilo. En otras palabras, los acetales y hemiacetales son reacciones con reversibilidad. Yo puedo ir en un sentido o en el otro, y vamos a volver sobre esto. Una vez que tengo el hemiacetal, si yo tengo estoy en medio ácido anhidro, puedo volver a protonar, bueno, uno de los oxígenos, pero fíjense que si llegáramos a protonar el oxígeno celeste, me vuelvo a la diapositiva anterior, estaría protonando este oxígeno que está acá. O sea, me estaría devolviendo para atrás, que no es la idea. Yo quiero seguir avanzando, entonces tengo que protonar el otro oxígeno, sería este oxígeno que está acá, para perder agua, ¿no? Formo agua, buen grupo saliente, la pierdo. Y miren lo que pasa ahora. Cuando pierdo agua, se me forma de nuevo este catión, que de nuevo está estabilizado por resonancia. Ahora, fíjense este catión que está acá. Bueno, tiene el oxígeno y la cadena del alcohol unida a él. Pero ven que es como un carbonilo protonado. Me vuelvo a la diapositiva anterior. Ven que es como si fuera esto. Lo único que en vez de un hidrógeno, tengo la cadena del alcohol aquí. Pero básicamente voy a repetir este mismo mecanismo que está acá. Pero partiendo desde el hemiacetal. En lugar de partir desde la acetona, voy a partir desde este catión. Este catión sería como el protonado original. Entonces, ¿qué hago a continuación? A este catión lo ataco con alcohol. Notan que puede ser un alcohol diferente, ¿verdad? Entonces podría tener dos cadenas distintas unidas acá. Eso, en principio, no tiene mucho uso, pero en algunas estructuras naturales, por ejemplo en los azúcares, que vamos a ver después, se encuentran cosas así. Entonces, atacamos entonces con el segundo equivalente del alcohol, formamos el nuevo enlace, tenemos el carbono sp3 y simplemente desprotonamos. Esta reacción sí es favorable. Es desfavorable hasta el hemiacetal, pero el acetal es favorable. Eso permite
preparar acetales, tanto de aldehídos como de cetonas. Los de aldehídos son re fáciles de preparar en el laboratorio. Los de cetonas son un poco más difíciles, pero también se pueden. Hay acetales que son espectacularmente fáciles de hacer. Son re fáciles de hacer en el laboratorio. En muy poco rato se pueden tener, ¿ya? Gracias a su gran reactividad. Y estos son los cíclicos. Para formar un acetal cíclico necesito usar un diol. Por ejemplo, el etilenglicol. ¿Ya? Pero no es el único. Podemos usar cualquier diol. Otro que se usa bastante también es el propilenglicol. Tiene un carbono más que este. O sea, el etilenglicol, en castellano, etilen con acento, ¿no? Glicol, o el propilenglicol. ¿Ya? Lo que pasa acá es que cada punta, cada alcohol se comporta como si fuera de manera independiente. Entonces, primero me va a atacar una punta, me va a formar un hemiacetal, pero después de inmediato me ataca la segunda punta y termina dándome un ciclo donde estaba el carbonilo. Fíjense cómo es el ciclo que se forma. En la parte celeste tenemos la parte del etilenglicol. Bueno, del glicol, ¿verdad? Que nos está formando un ciclo. El ciclo que se forma tiene que ser estable. O sea, ciclos de 5 o de 6 átomos funcionan súper bien. Incluso ciclos de este estilo se encuentran en la naturaleza. En los azúcares, como les contaba. El azúcar que uno le echa al café tiene ciclos de 5 y de 6 miembros parecidos a estos. Está bueno, ¿eh? Tienen también, más que nada, tiene hemiacetales el azúcar. Pero el azúcar común tiene también acetales. Muy bien. Se dan cuenta de que al formar el ciclo se le da una estabilidad adicional. Y esto ayuda a la facilidad de la reacción. Además, la reacción es toda intramolecular. O sea, yo formo el hemiacetal, que cuesta trabajo de formar el hemiacetal siempre, pero una vez que formo el hemiacetal, es todo cuesta abajo, porque es una reacción intramolecular, la segunda. De esa manera, podemos conseguir acetales cíclicos con mucha facilidad y con muy buen rendimiento. Esta reacción se usa bastante en síntesis para proteger carbonilos. Para proteger carbonilos. Bueno, el concepto de protección es un poco raro, pero consiste en ocultar un grupo, convertir un grupo en otro que no tenga un tipo de reactividad. Por ejemplo, supongamos que yo quisiera hacer en una molécula, yo que tuviera dos grupos carbonilos. Supongamos que tuviera el benzaldehído acá, bueno, tuviera además un segundo carbonilo, qué sé yo, tuviera una acetona por acá. Y yo quiero hacer una reacción de adición nucleofílica sobre los carbonilos. Está claro que el aldehído es más reactivo que la acetona. Pero, ¿cómo voy a impedir que me reaccione un poco de la otra, del que yo no quiero? Un truco es protegerlo. Por ejemplo, aprovecharme de la mayor reactividad de este grupo, protegerlo como un acetal, dejando libre solamente al otro carbonilo. Entonces protegí a este grupo. Solo me queda un carbonilo, tengo un monocarbonilo. Si yo le echo ahora un reactivo de Grignard, por ejemplo, que me destrozaría ambos grupos, el único grupo disponible es este. Y este grupo que está acá, el grupo acetal, soporta cualquier medio básico. ¿Eh? Soporta bases. O sea, es inerte a las bases. Inerte a nucleófilos o bases. ¿Se fijan? Pero en ácido se devuelve para atrás. Me voy a la diapositiva anterior. En ácido, lo que va a pasar, se va a protonar uno de los oxígenos y me voy a volver para acá. Voy a perder eso, me va a formar esto, voy a ir hasta el hemiacetal y del hemiacetal otra vez hacia el carbonilo. Entonces, el grupo acetal es un muy buen grupo protector. Lo puedo poner, proteger y después sacar. Esa es la gracia que tiene.
Acetales como grupos protectores, lo que les contaba recién. Supongamos una molécula que sea una 1, 2, 3, 4, 5, sería un pentanal, que en posición 1, 2, 3, 4 tiene un grupo oxo, sería el 4-oxopentanal. Este 4-oxopentanal, vamos a anotarlo, 4-oxopentanal. Lo hacemos reaccionar con etilenglicol. Notan que glicol no es una nomenclatura IUPAC, por eso tengo dos palabras aquí, ¿no? Tengo un nombre común. La nomenclatura IUPAC de esto sería 1,2-etanodiol. 1,2-etanodiol. Muy bien. Hacemos reaccionar entonces el 4-oxopentanal con 1,2-etanodiol, medio ácido anhidro, ¿y qué nos da? Nos da la protección del más reactivo siempre que usemos un solo equivalente, ¿verdad? Un solo equivalente del etilenglicol. Entonces, obtenemos este producto y ahora si quiero tengo solamente este carbonilo disponible para ataques nucleofílicos o lo que sea. Se dan cuenta que el concepto de protección siempre es en el contexto de una determinada reacción. Por ejemplo, si a continuación yo hago una reducción, recordemos que este reactivo que está acá, lo que tiene son, bueno, tiene 4 enlaces a hidrógeno. 4 enlaces a hidrógeno. Lo que pasa con esto es que uno de estos se cede al oxígeno, al carbonilo, y en el oxígeno me va a quedar el boro con los otros hidrógenos disponibles. Esto se puede hacer con los 4 hidrógenos que están acá. Los 4 se ceden. Cuando eso termina, lo que va a pasar es que me va a quedar, bueno, me va a quedar una cosa así, 4 veces. Esto me va a quedar, estos son paréntesis, ¿no? Por 4. ¿Ya? Bueno, acá hay un hidrógeno. Entonces, lo que hago una vez que terminé en el primer paso, que sería este de acá, cuando esa reacción se completa, se gasta el boridruro que usé, los 4 hidrógenos se cedieron, obtengo este borato, un borato orgánico. ¿Qué pasa si lo protono? Bueno, se empieza a protonar primero acá. En exceso de agua y de ácido, se protona acá, entra agua en el boro, y empiezo a tener que el boro se convierte en ácido bórico, o en un borato, depende del pH en el que esté. ¿Ya? Y obtengo el alcohol. Eso sería lo primero. Pero además, se me va a protonar también acá, se va a hidrolizar el acetal y voy a terminar teniendo el aldehído. ¿Se fijan que hicimos la reacción en el menos reactivo de los dos carbonilos? O sea, redujimos a la acetona en presencia de un aldehído, sin que al aldehído le pase nada. El acetal entonces no reacciona ni con bases ni con nucleófilos, entonces solo se reduce la acetona. Y al final, una hidrólisis nos libera otra vez el carbonilo. Buenísimo, ¿verdad? Un grupo que pongo y que lo saco. Podríamos preguntarnos, y a ver, pero estoy haciendo un montón de reacciones porque tengo que primero proteger, después tengo que hacer la reacción y después desproteger. Tengo que agregar 2 reacciones adicionales, una de protección y una de desprotección. ¿Vale la pena? Claro que vale la pena, porque tengo una selectividad espectacular. Hacer reacciones es muy fácil en el laboratorio. Lo que es muy difícil es obtener un único producto y productos puros. Eso es muy difícil en la práctica. Entonces, todas las purificaciones requieren muchísimo trabajo. Las separaciones, ni les cuento. Si tengo 2 compuestos que purificar, es muchísimo más difícil que tener uno solo. Entonces, todo lo que sea protecciones y desprotecciones es bienvenido. Muy bien. Les había mencionado que cuando hacíamos desde un alcohol primario por oxidación un aldehído, este se nos podía oxidar al ácido carboxílico. Vamos a detenernos un poquitito más en esta reacción. Oxidación de aldehídos.
La verdad que los aldehídos se pueden oxidar bastante fácilmente. En el laboratorio a veces usamos reactivos basados en cromo, podría ser PCC o PDC también, para hacer esto en un paso, pero a veces es una reacción que nos ocurre sin que queramos. Por ejemplo, los aldehídos se pueden oxidar por el aire. Yo dejo una botella de benzaldehído en el laboratorio y se empieza a convertir en ácido benzoico y me lo contamina. Tengo que volver a purificarlo después. Entonces a los aldehídos hay que protegerlos también, hay que cuidarlos. No dejarlos al aire, dejarlos en atmósfera controlada. También hay otros oxidantes, por ejemplo, plata. Plata. La plata se puede reducir. Plata 1 se reduce a plata 0. ¿Ya? Y con un aldehído, entonces, y plata, yo puedo obtener el ácido carboxílico. Bueno, va a ser el carboxilato al final, ¿no? Ahora, este reactivo se puede usar también desde el otro punto de vista, el de la plata. Y, por ejemplo, tener una sal de plata, por ejemplo, nitrato de plata, que es más o menos económica, y depositarla en una superficie para hacer un espejo. Si yo quiero fabricar un espejo, lo que tengo que hacer entonces es, bueno, por ejemplo, tomar mi vidrio, ponerle con una cinta o algo, hacer como una bandejita, ¿no? Que tenga capacidad de guardar un volumen, limpiarlo bien al vidrio, ponerle acá una disolución de nitrato de plata y luego agregarle un aldehído, qué sé yo, cualquier aldehído. Podría ser benzaldehído, podría ser formaldehído, uno de los más usados en las fábricas de espejos, o podría ser glucosa en la casa. Hay veces que uno puede usar un jugo de fruta, en fin, uno puede hacer espejos fácilmente. Hay otros metales, ¿no?, que también pueden hacer lo mismo. Puedo hacer un espejo de cobre, un espejo de plata, en fin, lo que yo quiera. ¿Ya? La reacción que es productiva es con óxido de plata. Lo que pasa es que el hidróxido de plata no existe. Se hace óxido de plata. Bueno, reactivos de reducción. Les mencioné a la pasada el boridruro. Les voy a montar otro, pero eso va a ser mañana. Lo vamos a dejar acá. Recuerden que esta semana no tenemos ayudantía. La vamos a pasar para el día lunes la ayudantía, por un problema que tenía Sebastián. Así que nos encontramos mañana, vamos a ver las reducciones y tal vez alcancemos a terminar este capítulo y nos metamos a hacer algunos ejercicios nosotros también. Así que los dejo por hoy, que estén muy bien y nos vemos mañana. Saludos. Gracias, profe. Nos vemos. Cualquier duda, consulta, me contactan. Gracias, profe. Nos Chao, vemos. chao. Chao, profe. Gracias. Chao. Preguntan por el chat cuál es su mail antes de que se vaya. Ahí está. Chaito. Súper.